Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la mecánica de fractura del vidrio. ¿Quién les habla? Laura Viviana Cuervo Garcés. Los vidrios. En primer lugar, explicaremos que es un material inorgánico, duro, frágil, transparente y amorfo, que se puede encontrar normalmente en la naturaleza o se puede sintetizar. Este normalmente se utiliza para hacer ventanas o para hacer botellas o envases. Debido a su comportamiento, se puede ver en la imagen a continuación que tiene un comportamiento totalmente amorfo, no presenta ninguna regularidad su estructura. En la gráfica también se puede ver cómo es su comportamiento, donde no se presenta zona plástica, lo que no permite absorber el exceso de energía cuando se aplica una tensión, y esta suele causar una relajación cuando se aplica que sea muy lenta. En cuanto a la fractura, se puede ver que está definida como la separación de un sólido cuando esté sometido a un esfuerzo en dos o más partes. El vidrio común está compuesto por óxido de silicio, el cual, para poder romperse, necesita que el esfuerzo teórico, como se puede ver a continuación, sea igual al esfuerzo máximo. Aquí pueden ver las ecuaciones que explican el fenómeno, donde también se puede ver una gráfica de tensión y la distancia interatómica, donde en los vidrios comunes como el de sílice, lambda sobre lambda sobre A sub 0 es constante y la resistencia mecánica es proporcional al módulo de Young. Debido a su comportamiento frágil, veremos una comparación donde se puede ver en la gráfica a continuación que por su característica de fragilidad se puede observar que posee una baja curva de absorción de energía frente a pues, un material dúctil, que cuenta con gran deformación plástica, como se puede ver en la gráfica. Y a nivel microestructural, un material dúctil cuenta con típicos dimples, mientras que los materiales frágiles, como el vidrio, tienen una superficie facetada por clivaje. Aquí también pueden ver las comparaciones para ambos materiales. Es importante resaltar que Griffith explicó y estudió la fractura del vidrio de sílice, el vidrio común, donde lo realizó experimentos a temperatura ambiente, demostrando en un diagrama de esfuerzos versus deformación un comportamiento lineal. También explicó la energía absorbida, donde razonó que para ir al estado sin fisura al fisurado no hay solo una disminución en la energía elástica. Aquí pueden ver a continuación en una imagen cómo él explicó el fenómeno, y también que pues por las características del material siendo frágil, pues él no tiene deformación plástica, las fracturas son muy rápidas y pues su poca capacidad de absorción de energía. También existe restricción en la falla frágil. Él explicó un incremento en la energía de superficie debido a la creación de una nueva superficie con fisura. Se puede observar la ecuación que expresa la tensión crítica requerida para la propagación de una fractura frágil. Es esta ecuación.
Se ha observado fenómenos donde ocurren microgrietas, que es una concentración de tensiones y por tanto como centro de inicio de la fractura. Puede causar el crecimiento de la grieta, que se puede dar en el caso del vidrio por fatiga o por envejecimiento. Este es un comportamiento normal para materiales dúctiles, donde primero se genera una nucleación, luego se propaga el crecimiento de la grieta hasta llegar a fracturarse. Esto le ocurre a materiales frágiles también cuando están sometidos también a fatigas. En la gráfica a continuación se puede ver las tres etapas como ocurren. En cuanto a los materiales frágiles, es común hablar de la propagación y crecimiento de fisuras, y esto se debe normalmente a su deformación plástica. Aquí en la gráfica a continuación podemos ver cómo es el comportamiento para los diferentes tipos de vidrio, como son el borosilicato, el sílice, sódico cálcico, cómo se comporta normalmente. Y esto se debe a varios factores que influyen en este tipo de propagaciones, donde el primero es el pH, el segundo es la humedad y el tercero es la temperatura, donde también podemos ver en las gráficas a continuación cómo se propagan y cómo ocurren normalmente las fisuras en los diferentes tipos de vidrio. Sin embargo, pues es importante hablar de la tenacidad de la fractura en cuanto al vidrio, donde podemos ver la gráfica de una matriz del libro de Ashby, para observar cómo pueden ser los de los vidrios donde se encuentran en esta zona y pues presentan una baja tenacidad, donde generalmente el coeficiente de Poisson para los vidrios normalmente es igual a 0,15 o 0,25, y la tenacidad de la fractura es de 0,75 a 0,90 megapascales por metro. Es importante hablar de la fractura de los vidrios a alta temperatura, y asimismo hablar de un choque térmico, el cual los choques térmicos pueden causar restricción a la dilatación o contracción. Se deben a gradientes de temperatura en el material, cambios bruscos de fase en casos pues, específicos de algunos vidrios y baja ductilidad. Por ejemplo, en laboratorio o en procesos químicos es común hablar del vidrio Pyrex porque resiste muy buenos cambios de temperatura, aunque él es bueno utilizarlo a altas temperaturas, pero no someterlo a cambios bruscos porque se puede fracturar. Aquí a continuación vemos la ecuación que representa el choque térmico o resistencia al choque térmico, donde también podemos ver el coeficiente de dilatación térmica, la energía y el calor específico. También podemos ver en la tabla a continuación del libro de Askeland cómo es la resistencia y cómo es los valores para vidrio sílice y vidrio borosilicato. En cuanto a la fractura como tal, ocurre tres fenómenos en un proceso que se ha visto de fractografía, donde el primero es el fenómeno espejo, luego ocurre el fenómeno de niebla y finalmente las estrías. Esto se debe a dos procesos normales que ocurren en la fractura. Uno puede ser por flexión, como se ve en la imagen, y otro por tensión. También se puede ver la imagen a continuación. En una microscopía Zen se observó cómo era el fenómeno de fractura y los diferentes procesos por los que ocurre el vidrio, como se puede ver en la imagen.
También ocurren fenómenos de fractura por tensión térmica, que es donde ocurre un golpe en el borde del vidrio y ocurre a 90 grados del origen de la fractura. Esto se debe a un bajo estrés de la fractura térmica. Ocurren también por alto estrés, donde se quiebra a 90 grados y se puede ver que se fisura en diferentes lugares el vidrio. También se puede dar por un estrés mecánico, donde ocurre el mismo fenómeno, ocurre a 90 grados en el borde cuando es por bajo estrés, y fractura por tensión cuando es por un impacto que fisura todo el vidrio. Aquí también podemos ver cómo es el fenómeno, donde inicia en el borde y cómo es el radio del espejo frente al estrés aplicado. El artículo científico escogido fue un artículo del 2019 donde se hizo una simulación y comparado con un experimento donde se sometieron vidrios a fractura con un impacto de una bala, un impacto balístico. Realmente lo que observó fue cómo era el fenómeno. Acá pueden ver el abstract. Se hizo una simulación a computación y se observó cómo era el fenómeno a nivel de experimento. También cómo era la propagación de las grietas, cómo era el proceso de fisura del vidrio, y se miraron las propiedades mecánicas, la geometría para ver el daño total pues en el vidrio, y observaron pues que influía la velocidad a la que se impactaba el material, pues cómo iba a ser el módulo elástico también del material y cómo sería también el fenómeno a nivel computacional y a nivel experimental. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios porque sí se pudo simular el proceso y sí se pudo ver que era el mismo a nivel simulado pues por computador que a nivel experimental. Se observó cómo era el fenómeno de grietas y también cómo era la fisura, y esto pues cómo ayudaría a las investigaciones pues normalmente de a nivel pues matemático en modelos infinitos. Aquí podemos ver la bibliografía. El último es el artículo donde pues lo pueden observar. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.